Los hechos del 9 de enero de 1964 marcan un hito para la reivindicación de la soberanía nacional, pero tienen sus antecedentes. A partir de la independencia del 3 de noviembre de 1903, los Estados Unidos participan y apoyan la independencia. Pero el 18 de noviembre se firma el Tratado Jaibuna-Varila, en la cual le da la potestad a los Estados Unidos en el artículo 1 para garantizar la independencia de la República de Panamá. Y también en uno de sus articulados comprende que los Estados Unidos van a garantizar el libre tránsito por el Istmo de Panamá entre las ciudades de Panamá y Colón. A lo largo de nuestra vida republicana hay intentos de renegociar los tratados. En 1925 se produce la lucha inquilinaria, donde hay una intervención de los Estados Unidos y que reprimen el movimiento huelguístico por el alza de los alquileres y una modificación al Código Administrativo que hacía recargar a los usuarios de los edificios de madera un recargo adicional. En 1926, de 25 y 26, se dan las negociaciones del Tratado Kelos-Alfaro, que no termina la culminación, no termina aprobándose el tratado porque era lesivo a la integridad nacional. A partir de ese momento y antes, con la construcción del canal se produce lo que era la segregación racial en la zona del canal. Los norteamericanos estaban en condiciones óptimas y superiores a las condiciones económicas de salubridad y educación. Por eso es que existía lo que se llamaba el Silver Roll y el Gold Roll, una discriminación racial e incluso las condiciones materiales de las viviendas y de los administradores del canal eran superiores a todos los latinos y a todos los extranjeros que llegaron a ayudar a construir el canal. Todo el siglo XX es un intento por recuperar los 80 kilómetros de la vía interoceánica y en el año de 1936 se negocian los tratados Arias-Roosevelt que logran algunas conquistas a la sociedad panameña y en el 55 con el Tratado Ramón Eisenhower. La crisis política en Panamá, en toda la vida republicana, es una crisis política, institucional, económica y educativa. Esto afecta a la sociedad panameña porque el principal recurso natural de los panameños estaba en manos de extranjeros y nosotros recibíamos prácticamente migajas de lo que producía económicamente el paso de los barcos por el Canal de Panamá. En el 47, diciembre del 47, entre el 13 al 22 de diciembre, se producen las negociaciones del Tratado Philo-Hine. Acaba recientemente de fallecer el gran periodista y patriota David Acosta, que era estudiante del Instituto Nacional, que tenía 17 años, y con valor es el que toca la campana en el Instituto Nacional y salen los institutores en contra del Tratado Philo-Hine, que quería legalizar más de 100 bases militares. En el 47, años después de haber culminado la Segunda Guerra Mundial. Hay un descontento social, hay un descontento porque la economía panameña y la ciudad de Panamá se ve fraccionada. Panamá no crece hacia el área de la zona del canal, Panamá crece desde lo que es San Felipe, Santana, a lo que es Caledonia, Bellavista y posteriormente se va extendiendo. O sea, nuestra geografía territorial de la ciudad fue incluso fraccionada. Los comerciantes no podían entrar a la zona del canal. Una billetera no podía vender billetes ni chances en la zona del canal porque era apresada. Se dieron casos en la literatura panameña, Gamboa Rock Gang, ¿no?
donde los literatos panameños, Joaquín Beleño expresó el sentimiento nacionalista. Así que la realidad panameña se expresaba en todos los medios, sobre todo los periodistas, Mario Augusto Rodríguez, ¿no? Joaquín Beleño, que expresaban en sus diarios y en sus críticas en lo que era y lo que debería ser la zona del canal para los panameños. El 9 de enero de 1964 es el punto central del tema de hoy. Exactamente. ¿Y qué sucede ese día? Los estudiantes están en el Instituto Nacional, entran a las 7 de la mañana, a las 11:30 se van para sus casas, regresan a las 12:30, 1 de la tarde, para continuar clases hasta las 4 de la tarde. Las clases no terminaban en diciembre, en enero. Por eso es que los acontecimientos del 9 de enero, los acontecimientos esos se dan en enero, precisamente un viernes que terminaban los estudiantes las clases y la semana siguiente se iban a realizar los exámenes. Ya días anteriores, un policía, Carlton Bell, había izado en el monumento de los héroes de Gamboa la bandera de los Estados Unidos sin haber izado la bandera de Panamá. Y ya había sido un acuerdo que donde los sitios en que se izara la bandera norteamericana iba a ser izada la bandera panameña, porque eso había sido el resultado de un acuerdo un año antes, donde en cada lugar donde se izara la bandera iba a ser izada las dos banderas. ¿Qué fue lo que sucedió? Incluso en la casa del gobernador existía un asta y mandaron a cortar el asta precisamente para el asta que se iba a utilizar para izar la bandera, o se utilizaba para izar la bandera de los Estados Unidos, la cortaron para no poner otro asta para izar la bandera de Panamá. Los acontecimientos del 9 de enero, Instituto Nacional. Los estudiantes llegan a las 1 de la tarde y se percatan de que la bandera de Panamá no ha sido izada en la zona del canal. Y de ahí entonces van los mejores estudiantes de notas y de mejores calificaciones, se dirigen a la Asociación Federada del Instituto Nacional y a los sectores radicales estudiantiles. ¿Qué hacer en ese momento para poder conversar con el rector? Los estudiantes se reúnen en diferentes salones y hacen discusiones frente a qué es lo que ellos van a determinar ejecutar. Deciden entonces bajar a la rectoría, bajan las escalinatas. Los sextos años se encontraban en el último piso y bajan. Y les piden al rector del Instituto Nacional la bandera. El rector abre un estante donde estaba la bandera, una bandera muy simbólica que había sido utilizada en las jornadas de 1947, casualmente, de rechazo del Tratado Filo-Jaén, y después en la jornada de 1958, donde una bomba lacrimógena mata al estudiante José Manuel Araúz y se le entrega la bandera. El acuerdo de los estudiantes es reunirse en el patio, organizarse y con un principio: no hay una sola fotografía donde muestre que un estudiante institutor portaba armas. Eso es una de las cosas más relevantes y más importantes, porque la prensa norteamericana, en su acción de desmeritar el movimiento, dijo que estaba dirigido por comunistas armados, y no hay prueba de eso. Así que ese grupo de institutores, el club de ajedrez, los deportistas, toda esa gama de jóvenes se reúnen y salen en dos direcciones.
salen por la puerta principal del colegio y otros salen por la puerta trasera del colegio y se encuentran en lo que hoy es la 4 de junio, o lo que hoy es la Avenida de los Mártires, y marchan gritando consignas con la bandera de Panamá adelante. Los estudiantes del segundo ciclo no participan en esa actividad. Se decide, de primer ciclo no participan, solo los de segundo ciclo. Marchan y llegan al hospital de las Gorgas. Adelante de ellos van dos radiopatrullas y cuando llegan al hospital deciden los líderes no gritar consignas para que eso no fuera un hecho de provocación. Así que hicieron silencio, subieron y llegaron a la casa del gobernador, donde el asta estaba cortado, porque si cortaron el asta donde estaba la bandera, iba a ser donde se izaba la bandera norteamericana, iban a tener que poner un asta para izar la bandera panameña, y para evitar eso entonces cortaron el asta donde se izaba la bandera de los Estados Unidos. Los estudiantes cantan el himno y prosiguen. Llegan a la parte superior del edificio de la administración del canal en una tarde de un 9 de enero aproximadamente entre las 4:30 de la tarde. Se detienen los estudiantes y ven en el fondo de la escuela de Balboa a un grupo de padres de familia y de Sonian rodeando el asta, porque en esos días se habían opuesto a que en el asta de la escuela de Balboa fuera izada la bandera de Panamá. Pensaron, meditaron y acordaron entonces que iban a bajar las escaleras. Qué momento más dramático, difícil. Y cuando yo he conversado con ellos, les he preguntado, ¿ustedes tenían miedo al bajar las escaleras? Me decían sí. ¿Sabían que las tropas norteamericanas estaban ahí, la policía les podía disparar? Me dijeron, sí sabíamos eso. ¿Sabían que algún estudiante podía caer? Y ellos me respondieron, la generación y la gloriosa generación del 64 me respondieron sí. Y entonces yo les preguntaba por qué lo hicieron. Porque no había alternativa, porque había que cantar el himno y había que izar la bandera en la zona del canal. Bajan las escaleras, donde está exactamente el monumento a Goethals. Los detienen una autoridad norteamericana y aparece un cubano de apellido Casabón, que trata de ser el traductor, porque hay versiones encontradas con respecto a ese momento. Y se acuerda que un grupo pequeño que llevaba la bandera y un estudiante que llevaba una pancarta que Panamá es soberana en la zona del canal eran los únicos que iban a poder pasar del monumento de Goethals hacia el asta donde iba a ser colocada la bandera. Y la policía soneíta dijo que iba a proteger a los estudiantes institutores. Esa era la garantía. Se conversa y se acuerda entonces que los estudiantes institutores se quedaran en ese sitio y avanzara un grupo entre 5 y 6 estudiantes con la bandera nacional. Cuando llegan al sitio, empiezan a cantar el himno nacional porque no se les permitió a los estudiantes izar la bandera en el asta. Así que los estudiantes toman la bandera, que había sido utilizada en las jornadas del 47 y del 58. Y me describe Rinky Sucre, el doctor Villarreal y a todo ese conjunto que yo todavía le sigo llamando jóvenes, a pesar del tiempo que ha transcurrido, porque para mí son jóvenes patriotas, a pesar del tiempo y el lapso que haya transcurrido. Y ellos entonces empiezan a cantar el himno nacional. Y los Sonians, los padres de familia, empiezan a gritarle, porque así fue lo que sucedió
Cuando empiezan a cantar el himno nacional, empiezan los sonias a gritar y se le van acercando y van cerrando a los institutores y los van acorralando. Y ellos cada vez se van estrechando más y protegiendo la bandera. No se protegían sus cuerpos, protegían entonces a la bandera nacional y empiezan los empujones. Y obviamente si te empujaron, tú tuviste que haber respondido. En ese momento empiezan a tirarle botellas a los institutores y un policía saca una macana de madera, o lo que conocemos como un tolete, y rompe la bandera nacional. Ahí no había más que discutir. Provocaron a unos institutores porque no hay ni una sola foto donde demuestre que los institutores iban armados. Además, había garantías de proteger por parte de la policía y de las autoridades del canal y del gobernador que salió huyendo y se fue de Panamá. Y en ese momento viene la tropa y ataca a los institutores y ellos se repliegan al lugar donde están el grupo de institutores cerca del monumento a Goethals. Y llorando los estudiantes dicen, no podemos hacer más nada, tenemos que retirarnos porque la turba de Sonian y de estudiantes norteamericanos, y además de eso, la famosa policía de los Estados Unidos, al estilo del oeste americano, en vez de defender a los estudiantes, lo que empezaron fue a corretear a los estudiantes y rompieron la promesa que habían hecho unos minutos antes de ir a cantar el himno nacional. Los estudiantes entonces tienen que subir las escaleras otra vez del edificio de la administración del canal. Cuando están arriba son aproximadamente las 5:15 de la tarde. Empiezan a romper las luminarias de los focos porque para tratar de oscurecer el área donde iban, porque iban radiopatrullas y policías. Cuando ellos van exactamente por acercándose a la casa del gobernador, se empiezan a escuchar los primeros disparos. Y son disparos de armas de los propios ciudadanos norteamericanos que empiezan a disparar a los estudiantes y no estaban armados. Violación absoluta de los derechos humanos, de la gran democracia del norte. Los estudiantes, después de salir del edificio de la administración del canal, pasan por la casa del gobernador, el hospital Gorgas, y llegan hasta la 4 de julio, ya Avenida de los Mártires, y se empieza a correr la voz de lo que había sucedido en el área de la zona del canal. Se empiezan a llamar por teléfonos a las diferentes emisoras y va a concurrir entonces los vecinos, principalmente los boneros y los intelectuales panameños también. En Colón sucedió igual, y en Colón incluso hasta el enfrentamiento fue más directo, porque en Colón hay las fotografías donde los colonenses se enfrentan a las tropas norteamericanas con bayoneta calada, y muchos de los heridos son el resultado de perdigones, de balas, de gases lacrimógenos y de haberle enterrado las bayonetas en la provincia de Colón a los gloriosos colonenses en ese momento, que mostraron una actitud extremadamente patriótica y nacionalista. Y pues empieza el público a llegar y la noticia a través de la radio llega a las diferentes provincias del interior, y en las diferentes provincias del interior, que no hay que olvidar, tanto en Chiriquí, Veraguas y en Herrera y en Penonomé y en toda el área del interior, hubo una exacerbación de protestas también, porque hubo organizaciones de protestas en el interior. Y empiezan entonces a bloquear lo que es la 4 de julio, y hay fotos bien emocionantes donde estudiantes van a subir los postes y a colocar la bandera panameña. Hay una fotografía que a mí siempre me ha llamado la atención.
y son dos estudiantes que van cruzando la cerca. Y siempre me llamaba la atención esa foto, porque había algo en esa foto que yo no entendía. Y eran institutores, pero cuando me doy cuenta lo que no entendía era que eran estudiantes con camisa de manga corta. Eran estudiantes de tercer año y de segundo año, entre 13 y 12 años. Esos dos jóvenes tratan de cruzar la cerca con la bandera panameña y del otro lado le están disparando las tropas norteamericanas. ¡Qué valentía! ¡Qué honor y qué gloria! No conocemos hasta ahora los nombres de esos gloriosos institutores, pero sí conocemos esas fotos. Y las tropas norteamericanas empiezan a disparar a mansalva contra todo panameño que se movía. La Policía Nacional no intervino. Hubo una orden de Vallarino para que recogieran a todos los policías y que ningún policía disparara. Algunos desobedecieron las órdenes y empezaron a disparar. A las personas, los panameños que tenían armas, se enfrentaron con pequeñas pistolas, ametralladoras y tanques. Aproximadamente a las 7 de la noche empiezan a salir los primeros tanques y rodear lo que es la línea limítrofe de la zona del canal y empiezan a disparar las bombas lacrimógenas. Algo importante. Ascanio Arosemena, estudiante, ex institutor y después había estado en su segundo ciclo en la Escuela Profesional Isabel Herrera Ovaldía. La crítica norteamericana fue voraz contra Ascanio Arosemena, pero la historia se conserva y se dice que la mejor fuente de la historia es el documento, porque aquel que habla sin documento miente. Y dice también que la historia la escriben los vencedores, pero hoy voy a demostrar que los vencedores fuimos nosotros. Ascanio Arosemena, la autopsia dice lo siguiente: sexo masculino, 20 años, panameño, vivía en calle Renta 15, muerto el 9 de enero del 64 a las 7:30 de la noche. ¿Cómo murió Ascanio Arosemena? Aquí en la autopsia lo narra y aparece lo siguiente: cadáver adulto joven de sexo masculino, nativo de buen estado nutricional, cabello crespo negro, peso 125 libras, estatura 1,61 m. Presenta herida penetrante de proyectil de arma de fuego en la región deltoides superior del brazo derecho de 9 milímetros de diámetro. El gringo agarró el arma, puso el ojo en la mira, le disparó y parece que en un movimiento que hizo Ascanio, porque tuvo que haber hecho ese movimiento hacia la derecha, la bala le penetró aquí y le baja y le penetra y le rompe la arteria aorta. Y a romper la arteria aorta, los pulmones se le llenan de sangre e inmediatamente muere. Bien. En el hemitórax derecho encontramos 3.000 cc de material hemático. Pulmón derecho presenta una amplia perforación por proyectil de arma de fuego en el lóbulo superior que lo atraviesa. Bien. Universidad de Panamá. De la Universidad de Panamá también hubo protestas. Los universitarios cobijados y unidos en la Unión de Estudiantes Universitarios, al percatarse de lo sucedido, salen en manifestación hacia la 4 de julio y participan en los enfrentamientos militares. Ahí había balas por todos lados. Había perdigones por todos lados, balas de ametralladora por todos lados, ¿no? Y los estudiantes de la Universidad de Panamá, al percatarse de eso, y los diferentes grupos políticos, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Tanto la ultraizquierda como los grupos de derecha, deshacen las diferencias políticas e ideológicas, que es lo más importante
en una lucha y se unen estos dos sectores para ir a la zona del canal sin ningún tipo de contemplación de ofrendar sus vidas y desechan sus movimientos ideológicos. En ese podemos encontrar al Frente Estudiantil Revolucionario, a la Democracia Cristiana también, que tenía su organización. Eso es una muestra de lo que es el patriotismo, cuando el patriotismo es auténtico. Bien, pero también hay una joven que murió, y la joven que Rosa Landecho, una joven pequeña que en este documento narra lo siguiente. Estaba en un multifamiliar y se estaban dando los enfrentamientos y los tiros pegaban en las paredes del multifamiliar. Ella curiosamente se levanta a ver qué era lo que sucedía. El nivel era así, sube la cabeza, un gringo la mide y la bala le penetra en el cerebro y le destruye el cerebro. Y le hacen la autopsia, inmediatamente muere. Ascanio Arosemena fue recogido y uno de los primeros fue el primer caído. Los otros habían sido, sí, caídos de bala o de perdigones, pero es el primer caído. Una de las cosas más interesantes de esta historia, y quizás yo no diría interesante, más contradictoria y de vergüenza para el ejército más poderoso del mundo. Ese ejército más poderoso del mundo mata al primer panameño de una escuela secundaria y era miembro de la Cruz Roja Nacional. Los gringos mataron al primer panameño que era miembro de la Cruz Roja Nacional. ¡Qué vergüenza para el imperio y el ejército más poderoso del mundo, asesinando a miembros de la Cruz Roja Nacional! Y ese movimiento sigue en el interior, en Chiriquí, en Bosca del Toro, en Penonomé, en Darién, y hay protestas y organizaciones, incluso del interior se forman grupos que van a tratar de llegar a la ciudad de Panamá, pero no pueden porque el Puente de las Américas está cerrado por las tropas norteamericanas en el mismo área del Puente de las Américas y un poquito más allá de Loma Cobá. El ejército norteamericano cierra la vía y la gente que venía de Santiago, de Penonomé, no pudo llegar en ese momento porque el respaldo fue masivo. Los periódicos son los mejores instrumentos de la historia. Y están las fotos, están los nombres, están los periodistas, y hemos olvidado a los periodistas. Yo creo que hay que reivindicar a todos los periodistas que estuvieron al frente. No estuvieron solo en la máquina de escribir y haciendo noticias, estuvieron ahí, al frente, defendiendo la soberanía nacional. Y fue un acto que incluso llevó a que Panamá rompiera relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La manifestación sale y va donde el presidente Chiari, una gigantesca manifestación, y hay una conversación telefónica entre Chiari y Johnson, donde Chiari le dice, por favor, paren esta matanza. Y el presidente de los Estados Unidos no sabe ni qué decir. Claro que sabía qué decir, lo único que tenía que decir era llamar por teléfono y decir, paren de disparar. Así como Donald Trump acaba de mandar un misil y acaba de asesinar a un general. Igualito, tenía toda la autoridad para poderlo hacer, pero no lo hicieron. Porque tenían que darles una lección a los panameños. Y la lección es, nosotros mandamos aquí porque nosotros nos robamos el canal el 18 de noviembre de 1903. Y seguiremos siendo los protectores y los defensores de la pseudodemocracia latinoamericana del imperio. Otro aspecto que es importante señalar, la Organización de Estados Americanos, la OEA, Miguel Moreno,
se lanza un discurso patriótico y a Moreno cuentan en los periódicos que le dijeron a Moreno, no digas ese discurso porque te va a ir mal, los gringos no les va a gustar lo que le vas a decir. Y Moreno dice, bueno, no tengo más nada que hacer, y va y da el famoso discurso donde habla en esa corte superior de la democracia mundial y sanciona el ataque de los gringos y dice, los panameños no tenían armas y no había justificación absoluta para hacer eso. Cuando están en la presidencia, le piden al presidente Chiari que rompa relaciones diplomáticas y Panamá, el país pequeño de 80 kilómetros cuadrados entre la ciudad de Panamá y Colón, rompe y le da una lección a todos los países del mundo, porque nosotros romper relaciones con el imperio, por favor, en ese momento había que tener valor y rompimos relaciones diplomáticas. Y después vienen los estudios, ver qué era lo que había sucedido. La prensa norteamericana sale, los comunistas atacan a los soldados norteamericanos y a la población civil. Esos eran los titulares de los periódicos de los Estados Unidos, ¿no? Después de eso hay conversaciones en torno a unas investigaciones con respecto a los sucesos del 9 de enero y vienen una comisión a Panamá y hacen los estudios respectivos y se reúnen en la presidencia con el presidente Chiari. Pero los estudiantes siguen manteniendo la consigna, ni una sola base militar norteamericana en nuestro territorio. Lamentable, algo. Un hecho heroico, un hito nacional que después produce una renegociación de los tratados del canal. Y esa negociación de los tratados del canal se denomina los tratados 3 en 1. Pero esa negociación, a pesar de que habíamos salido del trauma y de la sangrienta represión del 9 de enero del 64, no respondía a los intereses nacionales y no garantizaba la soberanía nacional. Y fueron un fracaso hasta que posteriormente se renegocian otros tratados que el 7 de septiembre se firman y se pactan los acuerdos por la devolución del territorio nacional. La historia de Panamá tiene un sentido muy especial. País de 1,5 millones de habitantes enfrentándose a la potencia más grande del mundo. Eso es increíble. Estudiantes de 17 años. Están las fotos ahí, véanlas. La historia se hace a través de documentos. O también puedes hacer la historia oral, donde yo he conversado con los muchachos del 64, porque todavía les sigo llamando a los muchachos heroicos del 64 y profundo respeto. Pero algo sí, hay que darle mayor reconocimiento a aquellas personas que lucharon. Las áreas revertidas deben ser para el pueblo panameño. Estas generaciones no lucharon en vano, lucharon para que esos kilómetros cuadrados sean en beneficio de la sociedad panameña y no para guardar carros de una empresa de venta de carros donde se puede construir una escuela. Hay suficientes edificios en la zona del canal para hacer y construir escuelas para niños, escuelas de resocialización social. Ahora hay tanta criminalidad y tanta criminalidad en la calle. Ahí están los edificios, porque lo estamos perdiendo y se nos están cayendo encima. No fue la lucha generacional un resultado de que eso fuera para los panameños.
Ojalá hiciéramos un inventario de quiénes son los dueños de las casas que están en la zona del canal. Ni el que perdió la pierna que está lisiado, ni el que está en silla de ruedas, ni el que tiene una mísera pensión de, si acaso, $50 mensuales. Eso no están en la planilla de las casas que están ocupándose en la zona del canal. Eso duele. Y como a mí me duele, tengo que decir la verdad, porque si no estaría entonces mintiendo. Yo creo que para culminar esta hermosa charla de recordación de los mártires del 9 de enero, de aquellos muchachos intranquilos, mozalbetes, de los barrios pobres, del Marañón, del Chorrillo, de Santana, esa juventud inocente, porque toda la juventud es inocente. La juventud no es mala, la sociedad la hace mala. Y cuando hay crisis de la sociedad, la juventud entra en crisis. No porque ellos están en crisis, sino porque la sociedad está en crisis. Hay dos palabras que a mí me gustan mucho. Me gusta mucho, me encanta. Porque sueño en esa palabra que me hace sentir más panameño. Identidad y memoria histórica. Identidad es lo que te dice que tú eres. Eres del interior, eres del campo, estás en un país pluricultural de muchas culturas, donde está el blanco, el negro, el campesino, el afrocolonial, el afroantillano. Esos somos nosotros, panameños. Y yo me siento orgulloso de eso, porque no puedo dejar de ser lo que soy. Porque si dejara de ser lo que soy, no sería nada. Entonces, ese sentido de pertenencia, de tierra, de cultura, donde tú respiras ese olor a tierra y olor a flores de Panamá, es lo que me hace sentir y tener ese sentido de identidad, que no lo cambio por nada del mundo. Y ese país pluricultural, de muchas culturas, de muchas costumbres, del folclore, de la pollera, de los mitos, de las tradiciones, eso es Panamá. Y esa identidad a la cual yo pertenezco, eso se transforma y se debe mantener en algo muy importante. Y la segunda palabra es la memoria histórica. Esa tradición cultural que viene desde la colonia. Celebramos los 500 años el año pasado y yo siempre decía que los 500 años no era el 15 de agosto de 1519, que eso era un error, que había que partir antes de la colonia porque Panamá y como nombre, no es colonial, no es europeizante, es indígena. Y Natá, y le puedo mencionar un poco de nombre, pero el punto es lo siguiente. Eso que tú recoges y que llevas en la sangre y que te circula por todo y que te hace vibrar y sentir como panameño, eso hay que recogerlo en la memoria histórica y que hay que escribirla y guardarla. ¿Existe una diferencia entre la memoria histórica y la identidad de esos jóvenes del 40 y del presente? Sí lo hay, lamentablemente, pero no para bien. Pero hay muchos factores, penetración cultural sobre todo, moda extranjera, costumbres, posiciones alienantes, gobiernos que no tienen sentido de lo que es la panameñidad, ni proteger ni siquiera al agro ni al campesino de la producción propia de su país, y lo que piden es las importaciones, porque con eso se llenan los bolsillos. Entonces eso no es identidad. Identidad es Panamá, somos nosotros, y eso es lo que hay que fortalecer. Memoria histórica, recogerla, escribirla, sentirla y llevarla a nuestro corazón. Los estudiantes no están en crisis, la sociedad es la que está en crisis. Y ya hay la oportunidad de salvar a la sociedad y a la juventud. Esa es nuestra misión.